Cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, ha habido detalles que quizá han pasado desapercibidos, que nadie lo notó. Algo que hicimos o emprendimos o hicimos y que de repente, bueno, nadie lo notó. Y en un momento dado pensamos que aunque si nadie lo notó, no valió la pena. No. De alguna manera lo que hicimos o emprendimos hizo algo de impacto, no solo para nosotros, sino para alguien más. Y eso a veces con el tiempo lo vamos a ver. Si en su momento no lo vimos, a lo mejor no nos recuerden. Esa situación me hace pensar también en la vida de un hombre que muchos de nosotros allá en la Escritura solo le recordamos por quizá lo más, en cierto sentido, sobresaliente que alguna vez hemos visto, que fue un gran amigo del rey David y que él fue el que de alguna manera libró su vida cuando su padre trataba de matarle. No sé si ustedes saben a quién me estoy refiriendo. A Jonatán. Jonatán. Y Jonatán, siendo hijo de Saúl, él tenía el derecho, y era en ese momento el príncipe reinante, él tenía el derecho para poder ser el rey de Israel. Sin embargo, pasa la historia no solo como el príncipe, es más, ni siquiera se menciona eso. No se menciona que era príncipe, solo se menciona quién era su padre y se acabó. Y termina muriendo de manera trágica, igualmente como su padre. Pero si nosotros solamente conocemos esa etapa, la de el amigo de David, hay algo que a veces hemos pasado por alto, algo que él hizo y que tomó o tuvo la osadía de hacer algo no solo por él, sino tuvo la osadía de salir de su comodidad, viendo la necesidad que había en su país y tomó riesgos en su vida para alcanzar o obtener una victoria. Y quiero que me acompañe, de favor, al primer libro de Samuel, en donde quisiera poder dejarles rápido en estos minutos que tengo algunas lecciones que pues, espero nos puedan ayudar. Algunas lecciones que de repente vuelvo a repetir. Cómo alcanzar los desafíos, cómo afrontar las consecuencias y qué enseñanza podemos encontrar precisamente en la vida de Jonatán, lo que él hizo. Bien, en 1 de Samuel, capítulo 13 y 14, la historia es muy interesante. Quiero rápidamente hablar del contexto en el que sucede la osadía o hace el desafío Jonatán, y quiero hablar sobre ese contexto. Déjeme decirle que Saúl, su padre de Jonatán, había reinado en Israel y habían pasado 2 años. Después de 2 años, como que de repente se le subió a Saúl, pues ahora sí, el título. Y no midió, y de una manera imprudente y arrogante, él se enfrenta contra los filisteos. Y digo arrogante y imprudente porque lo que él hace, creyéndose rey y creyendo que él tenía ahora sí todas las canicas para poder ganarle a un pueblo que realmente era guerrero y a un pueblo aguerrido como eran los filisteos, él toma la decisión un día de hacer algo, declararle la guerra, pero declararle la guerra sin medir sus consecuencias, o sin medir, quizá decimos nosotros aquí en México, medir el agua a los tamales, es decir, ¿puedo o no puedo? Así que el capítulo 13 inicia con algo interesante. Acompáñenme rápido, por favor, voy a leer nada más algunos versículos para ver el contexto. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres. Subraya esa frase, 3,000 hombres. De Israel, de los cuales estaban con Saúl solo 2,000, y va y le quita a su hijo 1,000, que su hijo también estaba destacado en otra zona. Y dice, y estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo a cada uno a sus tiendas. Decirles,
Bien, no los necesito. Yo puedo enfrentar a una gran nación y pelear contra los filisteos solamente como 3,000. Con 3,000 es suficiente. Y por eso les digo que muchas veces tenemos nosotros que cuidar nuestro corazón en esa área. No ser tan arrogantes, no ser tan imprudentes, aprender a depender de Dios, pero también en cierto sentido a buscar la dirección de Dios. Y no solamente que me salió bien, pues ahora me va a salir bien esto. Así que entonces Saúl lleva 3,000 soldados. Y a los demás les dice, no se preocupen, es papita. Les vamos a ganar, así que en 2x3 no los necesito a ustedes. Y regresa al resto de ese ejército a su casa. Ahora, ¿por qué les digo que es imprudente? Porque quiero que veamos, por favor, el ejército con el que se va a enfrentar Saúl. Capítulo 13, versículo 15. Bueno, el 3 dice: y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Fíjense. Y todo Israel oyó que decía: Saúl ha tocado la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en esta ciudad de Gilgal. Versículo 5. Entonces los filisteos, en respuesta, dice, se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos tenía Israel? ¿Recuerdan? No, Israel. 3,000. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos? 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bedabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron del Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Entiende lo que lleva a veces a la imprudencia y la arrogancia? A tratar de enfrentar a un pueblo mayor que yo. Ahora, si ustedes ven, dice que se juntan los filisteos, hagan sus cuentas. Y cuando llegan, eso solían hacer en aquellos tiempos en guerra. No llegaban y se les enfrentaban, sino les daban chance para que la pensaran y entonces se pudieran rendir. Así que llegan los filisteos con este ejército, dice, numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Mire, nada más vea que ¿cuántos hombres había con carros? 30,000. En aquellos tiempos, al tener un carro en la guerra era fortaleza, de tal manera que entonces ponían todos los carros, no solamente a los hombres, sino los carros, porque eran veloces y podían atacar mucho más. Así que por favor vea que llega todo el ejército de los filisteos y se le plantan para decir: aquí estamos. ¿Qué decías? ¿Qué dijiste que ibas a pelear con nosotros? Y entonces, cuando los hebreos o el pueblo de Israel vio a todo ejército, dice que entonces se escondieron en cuevas, en fosos. ¿Por qué? Porque ya dice el dicho, que no sé si aquí lo inventaron, que más vale aquí corrió que aquí quedó. Así que entonces todo el pueblo, la mayoría, se empezaron a esconder. Y los que no se escondían venían tras Saúl temblando, creyendo que Saúl, como era el que había convocado y tenía toda la fortaleza del rey, él la sabía de toda. Sin embargo, Saúl estaba también temblando por dentro, porque Dios le había abandonado. Así que entonces, en esta situación es cuando comete otra imprudencia. Habíamos hablado hace 15 o 20 días acerca de eso. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Usurpó un lugar que no tenía que hacer, ofreció un sacrificio. Porque el profeta Samuel le había dicho: espérame 7 días y yo voy a llegar y te voy a decir qué vas a hacer. Pero él, viendo que había algo bien interesante, vea por favor
versículo 8. Y él esperó, estoy en 1 Samuel 13:8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, si hay algo, vuelvo a repetir, que tenemos que aprender de muchos personajes en la Biblia, es que cada cosa que se escribe aquí tiene que ver como una enseñanza para nosotros. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Y tiene enseñanza para nosotros. La arrogancia, la imprudencia va a hacer que finalmente nos quedemos solos y que no sepamos qué hacer y cometamos otros errores del que ya hemos hecho. Así que ¿por qué no esperar y decirme espero? Ya cometí un error, no voy a cometer el segundo y voy a buscar la dirección de Dios. No, él siguió plantado. Y el pueblo, viendo que frente a él tenía un ejército, un gran problema, la única opción que tenían era esconderse en fosas, en hoyos, en cuevas, porque le tenían miedo a los filisteos. Los filisteos seguían allí, aterrando al pueblo. Así que entonces comete otra imprudencia Saúl, usurpar a una posición. No podía él hacer sacrificios, era rey pero no era sacerdote. No esperar al profeta, no tener paciencia. Y cuando finalmente termina su sacrificio, viene el profeta Samuel y le dice, mira, tú has hecho algo loco. Así que si tú me hubieras esperado, Dios hubiera preservado tu reino y tu descendencia hubiera sido rey. Por lo tanto, y aquí es bien duro, le dice, Dios te ha desechado a ti y se ha escogido a otro hombre que es mejor que tú. Y eso le cala a Saúl. Entonces, bajo esta situación, ahora, vea, ¿de cuántos habían ido con él, soldados? 3,000. Saltes hasta el versículo 15, por favor. Y ahora vea que está en un problema mucho más grande. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Lo dejó. ¿Y qué hizo? Y Saúl contó entonces a la gente que se hallaba con él. ¿Y cuántos eran? 600. O sea, se quedó solo. ¿Cuántas cosas puede hacer nuestra imprudencia? ¿Cuántas cosas puede hacer nuestra falta de sabiduría y dependencia de Dios? Por eso yo creo que el libro de Proverbios y todos sus consejos, más que de enseñanzas así sencillas, las tenemos que tomar en cuenta. Ata la prudencia en tu corazón, que sea una marca. Pero de repente pasamos por alto muchos de los consejos de Dios. Y Dios no nos los dice nada más para que los aprendamos y los pongamos por allí, porque usted puede tener versículos bíblicos desde la entrada de su puerta a su casa por todos lados, pero nunca aplicarlos en su vida. Así que entonces Saúl, de tener 3,000, ahora se queda con 600, nada más. Pero pasa lo siguiente. Además de eso, dice que... versículo 16, Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con él se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos que habían acampado en Migmas salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Recuerden que estaban en estrecho, no había para dónde salirse, así que entonces ahorita se les agrava la estrategia que toman los filisteos. Entonces salen en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboín al desierto. Ahora, ya no hay escapatoria. Están en un gran problema. Pero además de todo eso, habían descuidado algo que muchas veces ustedes y yo descuidamos, y es nuestro tiempo en donde estamos alertas. La Biblia nos dice que Satanás anda como león rugiente. Decir que confiamos en Dios es bueno, pero también estar alertas de todo lo que está pasando alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestro país, de nuestra ciudad. Estar alertas es una responsabilidad nuestra, pero de repente nos dormimos en nuestros laureles con nuestra gran confianza en Dios. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense que ahora los filisteos, o sea, no se enfrentan a la guerra, o sea, además de que tenían un ejército numeroso, ellos habían hecho su chamba por muchos años atrás.
años atrás. ¿Cuál fue la chamba? Vea por favor lo que dice el versículo 20. Y todo, 19. Y en toda la tierra de Israel, ¿qué dice? No se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio ahí dice, era de 1 pin por las rejas, el arado, los asadones, la tercera parte de 1 siclo para afilar las hachas y componer las aguijadas. Y así aconteció que en el día de la batalla, además de ser mínimo, ¿qué pasó? Dice, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl, excepto que la tenía ¿quién? Solo 2 espadas. Ahora, por favor, vea esto. Creo que me estoy alargando más porque nada más era la introducción. Pero quiero que vea esto. Usted y yo debemos estar bien atentos a lo que está pasando alrededor nuestro. No dormir, como decimos, no dormirnos en nuestros laureles, creyendo que va a pasar, que no hay problema. Los filisteos por años idearon una estrategia y que fue poco a poco haciendo que todos los herreros que habían en Israel, vénganse para acá, los trajeron para acá. De tal manera que entonces, sin darse cuenta, los hebreos, ¿qué es lo que hacían cuando tenían que afilar su hacha? ¿Hacia dónde tenían que ir? A tierra de los filisteos. Tenían necesidad de afilar su arado, ¿a dónde tenían que ir? Allá, porque no tenían los herreros aquí. Y ellos no notaron, ni se dieron cuenta, porque ni siquiera vieron a futuro que pudiera haber algo fuerte y ellos se encontraban indefensos. Así que cuando llegó el día de la guerra, solo 2 personas tenían espada, Saúl y Jonatán. Creo que esta enseñanza nos tiene que mostrar mucho las cosas en las que usted y yo tenemos que estar alertas. Satanás no duerme, usted y yo sí nos dormimos. Usted y yo pasa como las vírgenes que Jesús relata en su parábola Mateo 25, donde 10 estaban, de esas 10, 5 estaban alertas y atentas, y las otras 5, mi Señor tarda, no hay problema. Cuando vino el Señor, tocó la puerta y se llevó a las que estaban preparadas, y las otras se quedaron. Si usted y yo no estamos alertas, estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país, y parece ser que no nos interesa a muchos. O sea, simple y sencillamente tomamos la actitud de los hebreos. Pues no hay problema, desciendo a los filisteos y que ellos hagan algo, que ellos me ayuden. Pero los filisteos no lo hacían por ser altruistas. Los filisteos no fueron de la noche a la mañana, les quitamos todos los herreros, sino poco a poco. Así que quitamos uno y ahora, pues este que me queda cerca, pues ya no está. ¿Dónde está? Allá abajo. Así que los voy a llevar allá. Y hasta que se dieron cuenta que ya no tenían nada y entonces pues tenían que descender. Creó un problema, que entonces solamente en todo el país solo había 2 espadas. De la misma manera, quiero que piense, por favor, en el área donde usted se mueve, en el área donde nos movemos, nuestra ciudad, nuestro país, nuestra familia, lo que está pasando alrededor. O se pone alerta y ve la bendición de Dios, pero también ve la puerta que estamos dejando abierta. La Biblia nos dice, no deis lugar al diablo. La expresión no dar lugar al diablo significa, así literal es esto, no dejes la puerta entreabierta. En otras palabras, ciérrala. Pero muchos de nosotros dejamos la puerta entreabierta. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos problemas, aquí, pues échenos la mano para orar y vamos a hacer. Pero ahora sí, otro dicho, los dichos populares a veces tienen una gran enseñanza. Que muchas veces queremos tapar el pozo cuando ya se ahogó el niño. Entonces corremos. Cuando no nos dimos cuenta que nosotros fuimos responsables de dejar la puerta entreabierta. No solo no nos dimos cuenta, se nos fue haciendo cómodo. ¿Sí? O sea, ¿para qué
ir con un herrero acá, que la chamba la hagan los otros. Y finalmente, cuando llega el día de la guerra, no podemos enfrentar. Por favor, familia, iglesia, necesitamos poner atención a cada una de esas áreas. Así que en esta situación, el pueblo de Israel se encontraba, y lo dice allí, en aprietos. ¿Sí? ¿Nos encontramos en aprietos? Analicemos. O sea, ¿cuáles han sido las decisiones que nosotros tomamos, imprudentes, arrogantes, lo que usted quiera? Y finalmente asumir nuestra responsabilidad. Y después de eso decir, de aquí en adelante voy a enderezar algo de mi vida. Puedo hacerlo. No está todo perdido. Pero, pues, ¿qué pasó? Pues venían la gente buscando ayuda con Saúl, y Saúl, que era el único que podía pelear, se volteó y solamente se dio cuenta que solo tenía 600 hombres. Y de esos 600 no había ninguno que tuviera una espada, ni un hacha, nada. Así que lo único que tenían eran soldados que podían quizá pelear con elementos o artefactos de campo, ¿no? O sea, un asadón, un arado, lo que a usted se le ocurra, nada más. Pero no tenían ni estaban listos para enfrentar la guerra. Creo que necesitamos en nuestra vida poner atención a esa situación, porque déjeme decirle que Satanás no duerme. Nos dormimos nosotros. Y cuando quieres hacer algo, te das cuenta que a lo mejor no es imposible, pero te va a costar más trabajo. Un llamado a los jóvenes, porque de repente, eterna juventud, no, la juventud no es eterna. Van pasando los años, no tomando decisiones correctas y sabias en tu vida, no viendo a futuro. Y vas dejando lo que tienes que hacer, se lo vas dejando que lo haga otro. Y entonces, cuando llega el día de la guerra, no tienes nada que hacer. La tienes perdida. Simple y sencillamente no te queda más que lamentarte por lo que no hiciste. Y eso no soluciona nada. ¿Se puede enderezar? Posiblemente sí. Pero nunca será lo mismo si nosotros no fuimos alertas, si nosotros no estuvimos atentos a cada momento, en el momento en el que nosotros tomamos una decisión. Dejamos nosotros que otros lo hicieran por nosotros. Y cuando queremos tomar las riendas de nuestra vida, no la podemos hacer. Cuando quiere tomar las riendas de sus hijos, no lo podrá hacer. Es que no los puedo controlar. ¿Los controlaste en alguna vez? ¿Los enseñaste? ¿Disciplinaste? ¿Les mostraste un camino? ¿Sembraste la palabra de Dios en su vida? No. Lo dejamos todo como que las cosas fueran con inercia, que se dieran. Así que cuando quieras tomar el control te vas a dar cuenta que ya no. Ahora, en esta circunstancia, en este contexto que surge Jonatán. Y pues nada más se los dejo aquí porque entonces me van a dar chance para la próxima semana. Y surge con una inquietud, y vuelvo a repetir, una inquietud en donde Jonatán, que era el otro que tenía una espada, lo que hace es salir adelante, dar la cara por el que no lo hizo. Así que vea tantito rápido, y ya nada más con esto lo dejo para que me permitan orar. Y lo que tiene que ver con Jonatán, ¿me dan chances de compartir la próxima semana? ¿Sí? Ok. Si no, pues ya ni modo, ¿no? Vean lo que dice en el versículo 1 del 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Ahora, esta expresión de aconteció que un día significa que no fue en una semana. Pasaron quizás semanas de estrés. Pasaron semanas de ¿qué hago? ¿Qué hago? De no dormir. Semanas en las que todo el pueblo salía y veía a sus enemigos y se escondía en semanas. Pero en algún momento alguien tomó la decisión de decir, esto vamos a cambiarlo.
Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Ahora, ¿qué está diciendo aquí en este pasaje? Tomó su riesgo, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Porque el tomar riesgos no es nada más los que son adultos, la expresión que conocemos, ¿no? Aventarse como el borras. No. Tomar el riesgo es hacer algo que hizo Jonatán y que es la enseñanza que quiero dejarles, pero lo vemos la otra semana. ¿Qué es lo que hizo en ese riesgo? Él no se quedó esperando a que vinieran los filisteos. Lo que hizo Saúl, según este versículo, es que llamó a su criado, su paje de armas, y le dijo: vamos a pasar al otro lado. En otras palabras, vamos a llegar a donde está el campamento de los filisteos. O sea, no quedarnos acá no soluciona nada. Arriesguémonos. Ahora, fue un riesgo. Osado, sí. Pero a veces tenemos que hacer lo mismo nosotros. Arriesgarnos a ir al otro lado. Pero tenemos que hacerlo bajo ciertos parámetros que nos pueden ayudar mucho. Y de no aventarnos, porque si cometemos un error lo podemos cometer 2 veces. Así que entonces Saúl se arriesga pasando hacia la guarnición, donde están los filisteos mismos. O sea, en otras palabras, fue y se plantó dentro del campamento de los filisteos. Y allí empieza toda una odisea, y donde quiero sacar algunas lecciones que nos pueden ayudar. De tal manera que ahora quiero cerrar con esto. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra vida? Que de alguna manera la situación que estamos teniendo hoy no se generó de la noche a la mañana, sino que años en donde el enemigo estuvo picando piedra y no nos dimos cuenta. Nos pasó lo que aquella metáfora de poner a un sapo en agua caliente, inmediatamente salta. Pero si ponemos al sapo en un balde en una cubeta de agua fría, pero debajo le ponemos fuego, ese sapo se va acostumbrando al calorcito. No tiene ningún problema. Y cuando mero se da cuenta, el sapo ya está cocinado. Y Satanás lo que hace con nosotros es no meternos en el agua caliente luego. No, nos va poniendo una comodidad. Nos va haciendo las cosas fáciles. Nos va haciendo que nosotros dejemos que otros hagan lo que nosotros deberíamos de hacer. Aplíquelo en todas las áreas de su vida. Como congregación, como familia, como sociedad en donde estamos viviendo tiempos difíciles, donde nada más no pasa de quejarnos, donde no pasa de invocar a Dios: ay, Dios nos ayude y Dios nos ampare. Pues sí, seguiremos siendo miembros del club de la lágrima perpetua. Llórele, pero eso no va a solucionar nada. ¿Le parece si me permite orar? ¿Quiere ponerse en pie, de favor? Y quiero rogarle que podamos orar. Guarde esto en su corazón. Quiero que, de favor, de veras, o sea, no nada más un mensaje, no nada más la predicación. Quiero que, de favor, empecemos a hacer un balance de nuestra vida. Yo personalmente, o sea, a lo largo de todo, pero yo de manera personal lo hago en estos días. No sé por qué razón, donde me siento así como que, Señor, o sea, posiblemente tengo muchos planes para el otro año, pero yo quiero ver qué he hecho mal, porque no quiero seguir repitiendo lo mismo. ¿Qué he hecho mal? ¿En dónde he permitido que Satanás poco a poco vaya minando mi vida? ¿Cuáles son las acciones que no hice y le dejé en manos de otro? Y yo quiero hacer su voluntad. Y quiero invitarle a que usted lo haga. Piense por favor un momento en su familia. Piense por favor en un momento en que no puede traer soluciones mágicas el día de mañana. Es que quiero orar por mi hijo, mi hija. ¿Y qué edad tiene? No, pues ya tiene 28. Y es que le enseñó, sembró, tuvo cuidado.
no seamos tan simplistas a veces. Y esa simplicidad de escondernos detrás de una espiritualidad donde en realidad tenemos que pedirle a Dios perdón por lo que no hicimos, por lo que pasamos por alto. Perdón por nosotros mismos, porque igual también nuestro carácter, nuestra vida se fue debilitando. Fuimos permitiendo actitudes que se formaran en nuestro carácter, pecados, vicios, que los fuimos normalizando. O que Dios sabe que cuánto necesito. Dios lo sabe. Pero si no tomamos las riendas hoy, olvídese de lo que venga mañana. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana. Y te rogamos que tú hables a nuestro corazón, como personas, como ciudadanos, como padres, como madres, como hijos. Padre, enséñanos y muéstranos, Dios, la puerta entreabierta que hemos dejado. Y muéstranos, Dios, tu presencia en medio de nosotros. Yo quiero rogarte que tú nos despiertes de ese letargo espiritual. Que tú nos despiertes de esa comodidad. Que tú nos saques de eso, Señor. Y nos digas, Señor, que hemos hecho mal. Pero también tampoco conformarnos, sino levantarnos. Y quizás hacer lo que hizo Jonatán. Meternos, ahora sí, en la zona de peligro. Porque de lejos no podemos solucionar nada. Meternos a la jaula del león que está devorando nuestra familia, nuestro hogar, no sé, nuestra ciudad. Allí queremos estar. Así que Dios, gracias. Toma la vida de cada familia. Tú conoces sus necesidades, de cada persona. Tú conoces, Señor, sus luchas, sus pruebas, sus miedos, sus cuevas en donde se han escondido. Y Señor, ayúdanos a salir e ir a ese lugar donde tenemos y podemos alcanzar nuevas metas. Gracias en el nombre de Jesús. Y oramos, Dios, por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos que se van a depositar. Gracias porque en medio de todo, Señor, tú nos has suplido a lo largo de todo un año. Y Señor, tú vas a suplir para este fin de año con todas las cosas que tenemos que cubrir, porque queremos extender tu reino. Así que, Señor, gracias por las puertas que tú abrirás, por corazones generosos y corazones, Señor, rectos ante ti, para también estar detrás de tu obra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.